Una mañana en la antigua Atenas, un gran filósofo fue acusado de faltar el respeto a los dioses. La noticia sorprendió a la ciudad, pues era un hombre sabio y racional. Temiendo por su vida, el pensador dejó su ciudad querida. El recuerdo de cómo sentenciaron a Sócrates seguía vivo y hacía que su decisión pareciera sabia. Este hombre, lleno de ideas y saber, eligió el silencio en lugar del peligro. Su voz, antes fuerte, ahora callaba. ¿Qué futuro quedaba para un alma tan brillante? La caída de este hombre no fue solo una tragedia personal. También fue la caída del pensamiento libre y de ideas valientes en una ciudad antes conocida por pensar. Su historia no comienza con fama ni poder, sino con preguntas. Preguntas que desafiaron al mundo y nos ayudaron a ver la vida de una forma más rica y clara. ¿Por qué una ciudad temería a un hombre que solo hacía preguntas? ¿Por qué la sabiduría debe esconderse cuando la gente elige el miedo? Aún nos lo preguntamos. Antes de convertirse en uno de los grandes pensadores de la historia, Aristóteles fue solo un niño que nació en 384 a.C. en Estagira, un pequeño pueblo de Grecia. Su padre, Nicómaco, era el médico del rey Amintas II de Macedonia. Esta cercanía con la realeza influiría silenciosamente en la vida y educación de Aristóteles. La madre de Aristóteles, Faestis, venía de una familia griega importante. Sus padres tuvieron 3 hijos en total. Aristóteles era el más joven de todos. La tragedia llegó temprano a la vida de Aristóteles. Su padre murió cuando él tenía solo 13 años. Después, su madre también falleció y él quedó sin padres. Luego fue criado por Proxeno, el esposo de su hermana mayor. Proxeno se convirtió en su tutor legal y cuidó de Aristóteles durante su adolescencia. Vivir con Proxeno le dio a Aristóteles su primera experiencia real de educación. Desde pequeño, era claro que amaba aprender y pensar profundamente. A los 17 años, Aristóteles se mudó a Atenas para seguir con sus estudios. Ese viaje se convirtió en uno de los pasos más importantes de su vida. Entró en la Academia, una escuela fundada por Platón, el pensador más famoso de esa época. Platón había sido alumno de Sócrates, el gran filósofo ateniense. La Academia no era como una escuela normal. Allí se hablaba libremente en lugar de seguir reglas o leer libros. Aristóteles llegó a un lugar lleno de ideas y preguntas. En la Academia de Atenas, Aristóteles fue más que un estudiante. Pasó 20 años allí, aprendiendo, enseñando y convirtiéndose en un gran pensador. Trabajó de cerca con Platón y aprendió de su manera de hacer grandes preguntas. Pero pronto, las ideas de Aristóteles tomaron un camino distinto al de su maestro. Platón creía en formas perfectas más allá de nuestro mundo. Aristóteles, en cambio, se centraba en cosas reales. Esto creó una división en la historia de la filosofía. Aunque respetaba mucho a Platón, Aristóteles empezó a tener sus propias ideas. Creía que debemos estudiar el mundo usando los sentidos y la lógica. Al observar la naturaleza y usar la razón, las personas podían aprender las verdades de nuestro mundo. Esto era distinto de solo pensar en ideas perfectas. Aristóteles pensaba que, al hacer y responder preguntas con cuidado, podíamos entender cómo funcionan las cosas en la vida real, no solo en nuestra mente como creía Platón. La forma de aprender y enseñar de Aristóteles se llamaba dialéctica. Usaba la razón y preguntas para buscar buenas respuestas con pensamiento y discusión. En la academia, los estudiantes no solo se sentaban a escuchar, les pedían hablar, debatir y explicar sus ideas entre ellos para aprender mejor. Esta forma de aprender hacía que los estudiantes pensaran más. También les ayudaba a mejorar su forma de hablar y pensar, útil para todas las partes de la vida. Después de la muerte de Platón en 347 a.C., muchos pensaron que Aristóteles dirigiría la academia. Pero el papel fue para el sobrino de Platón, no para Aristóteles. Esta decisión hizo que Aristóteles sintiera que era momento de seguir adelante. Dejó la escuela donde había aprendido y enseñado durante muchos años. Aunque le daba pena irse, Aristóteles estaba listo para nuevas ideas y lugares.
Su deseo de explorar y hacer preguntas lo guiaría en lo que venía. Después de salir de la academia, Aristóteles viajó a Asos, una ciudad cerca de lo que hoy es Turquía. Se unió a su amigo Hermias, quien gobernaba ese pequeño reino. Mientras vivía en Asos, Aristóteles se convirtió en el líder de un nuevo grupo de pensadores. Estudiaban la naturaleza y la política, y él empezó a escribir sobre el poder. En ese tiempo, conoció a Pitias, la sobrina de Hermias. Se enamoraron y se casaron. Después, tuvieron una hija y le pusieron el nombre de Pitias, como su madre. Pronto, el peligro llegó a Asos cuando las fuerzas persas tomaron la ciudad. Hermias fue capturado y luego asesinado. La vida de Aristóteles y su familia ya no era segura. Para estar seguros, Aristóteles y su familia se mudaron a la isla griega de Lesbos. Allí pasó 2 años estudiando animales del mar y cómo se comportaban. Su estudio en Lesbos le ayudó a comenzar un nuevo tipo de ciencia llamada biología. Agrupó animales por sus rasgos y estudió cómo vivían con otros seres. El trabajo de Aristóteles sobre los animales fue muy detallado. Escribió libros donde hablaba de muchas criaturas del mar y explicaba cómo eran sus cuerpos. En estos libros, describió las partes y acciones de los seres vivos. Sus estudios cuidadosos hicieron que la gente pensara en la naturaleza de forma más científica. Además de observar animales, Aristóteles también estudiaba dónde vivían. Escribió sobre la relación entre los seres vivos y sus lugares, lo que hoy llamamos ecología. Cuando Aristóteles estaba en Lesbos, recibió un mensaje del rey Filipo II de Macedonia. El rey quería que Aristóteles fuera el maestro de su hijo Alejandro. El rey Felipe quería preparar a Alejandro para ser un buen líder. Pensaba que Aristóteles, un sabio con experiencia, podía enseñarle con verdad y conocimiento. Aristóteles se mudó a Macedonia y comenzó a enseñar en la Academia Real. Dio clases a Alejandro y a otros niños reales, formando sus mentes para el futuro. Aristóteles enseñó muchas cosas como lógica, medicina y arte. Explicó cómo pensar bien, cuidar el cuerpo y aprender de las cosas bellas. También le dio clases privadas a Alejandro. Estas charlas personales ayudaron al niño a aprender mejor y le dieron a Aristóteles la oportunidad de hablar del bien y el mal. A veces Alejandro discutía con su maestro, pero Aristóteles se mantenía tranquilo. Su paciencia ayudó a que el joven príncipe amara aprender y hacer preguntas. Para explicar los valores, Aristóteles usó ejemplos. Le contó a Alejandro sobre un soldado valiente. Si es demasiado valiente, puede morir. Si no, huye y falla al grupo. De esto, le enseñó a Alejandro que el equilibrio era clave en la vida. Ni mucho ni poco de nada. Esta idea del camino medio fue una lección importante. Aristóteles creía que la verdadera sabiduría venía de saber cuándo parar, cuándo actuar y cuándo esperar. Estas ideas ayudaron a Alejandro a actuar con más cuidado. Aristóteles también le dio a Alejandro una copia de la Ilíada, un libro griego famoso. Le pidió que lo leyera como guía para pensar y actuar como un gran líder. A Alejandro le encantaban las historias de héroes valientes. Leyó la Ilíada muchas veces y hasta memorizó partes. Se convirtió en su libro favorito. Esto ayudó a formar el amor de Alejandro por la cultura griega y lo inspiró a soñar con ser un héroe, como los grandes guerreros de las historias que leía. A medida que Alejandro crecía, se volvía más poderoso. Sus estudios con Aristóteles terminaron cuando lo llamaron a dirigir Macedonia mientras su padre iba a la guerra. Años después, Alejandro se convirtió en rey. Con su conocimiento y ambición, comenzó a conquistar partes del mundo conocido y formar un imperio grande y fuerte. Gran parte del pensamiento de Alejandro venía de las lecciones de Aristóteles. Las ideas de equilibrio, aprendizaje y valor lo acompañaron siempre. Después de que Alejandro se convirtió en rey, Aristóteles volvió a Atenas. Con el apoyo de Alejandro, abrió una nueva escuela llamada el Liceo. Aristóteles no podía tener tierras en Atenas porque era extranjero, así que alquiló un antiguo lugar de lucha y lo convirtió en una escuela al aire libre. El Liceo era diferente de la Academia de Platón. Aceptaba estudiantes que pagaban,
pero también ofrecía clases gratis al público, lo que lo hacía más accesible. A Aristóteles le gustaba caminar mientras enseñaba. Por eso, su escuela recibió el nombre de Peripatéticos, que significa personas que caminan. Él y sus alumnos daban largos paseos por el jardín, hablando de temas profundos como la vida, las estrellas y el comportamiento humano entre los árboles. Este estilo ayudaba a abrir la mente y a dejar que las ideas fluyeran. También mostraba que Aristóteles creía que se aprende mejor al moverse y hablar. En el liceo, los estudiantes estudiaban todo tipo de materias. Aristóteles quería que ellos exploraran no solo la naturaleza y la lógica, sino también el gobierno y los cuentos. Pidió a los estudiantes que escribieran sus ideas. Estos escritos se guardaron en la escuela, creando una de las colecciones de aprendizaje más antiguas del mundo. Esta primera biblioteca ayudó a estudiantes y maestros a crecer en conocimiento. Compartían libros, debatían ideas y usaban obras del pasado para pensar mejor. Durante este tiempo, Aristóteles sufrió una gran tristeza. Su esposa Pitias murió, y algunos dicen que un rey extranjero la arrestó por odiar los lazos de él con Macedonia. Esta pérdida afectó mucho a Aristóteles. Incluso escribió un poema especial para honrar su memoria llamado Oda a la Virtud, el único que se conserva hoy. Más tarde, vivió con una mujer llamada Herpilis. Algunos dicen que era una sirvienta, pero tuvo un hijo llamado Nicómaco, como el padre de Aristóteles. A medida que Alejandro expandía su imperio, se volvió orgulloso y quería que la gente lo tratara como a un dios. No todos apoyaban eso, incluido Calístenes, sobrino de Aristóteles. Calístenes trabajaba como el escritor oficial en los viajes de Alejandro. Pero cuando se negó a seguir las nuevas reglas de culto, fue arrestado y luego murió. Este hecho afectó mucho a Aristóteles. La ejecución de su alumno mostró un cambio oscuro en Alejandro y complicó la vida de quienes estaban cerca de Macedonia. En el año 323 a.C., Alejandro murió de forma repentina con solo 32 años. Su muerte causó miedo y cambios en Grecia, y nuevos líderes tomaron el poder en Atenas. Estos nuevos gobernantes no confiaban en quienes tenían vínculos con Macedonia. Muchos veían a Aristóteles como una amenaza por su amistad con Alejandro. Pronto acusaron a Aristóteles de no creer en los dioses de la ciudad. Ese mismo cargo grave llevó a la muerte de Sócrates años antes, en esa misma ciudad. Para escapar del peligro, Aristóteles salió de Atenas en silencio y viajó a la isla de Eubea, donde la familia de su madre tenía tierras y una casa tranquila. No quería que la ciudad castigara a otro pensador como hicieron con Sócrates. Por eso, prefirió irse antes que enfrentar un juicio en una corte hostil. Aristóteles pasó su último año en Eubea. Murió allí en el año 322 a.C., solo un año después de la muerte de Alejandro, a los 62 años por causas naturales. Después de la muerte de Aristóteles, muchos querían olvidar sus ideas. Sus escritos fueron ocultados durante años, pero su alumno Teofrasto los cuidó con cuidado. Teofrasto se convirtió en el nuevo líder del liceo y siguió el trabajo de su maestro. Mantuvo la escuela activa y se aseguró de que las enseñanzas continuaran. Gracias a él, algunos escritos de Aristóteles se conservaron hasta que fueron encontrados muchos años después. Sin eso, el mundo pudo haber perdido su gran saber. Aunque Aristóteles murió acusado, sus enseñanzas siguieron extendiéndose. Sus ideas marcaron el pensamiento en Occidente y en el mundo islámico durante siglos. Durante la Edad de Oro del Islam, los sabios tradujeron sus obras al árabe. Estudiaron sus ideas en ciencia, lógica y medicina, usándolas en escuelas y ciudades. Pensadores musulmanes famosos como Avicena usaron el trabajo de Aristóteles para desarrollar sus propios estudios. Su influencia ayudó a formar la filosofía islámica. En el mundo romano, su trabajo también era valorado. Cicerón, un pensador romano, decía que las palabras de Aristóteles eran oro por su claridad y sabiduría. Después de la caída de Roma, la Iglesia cristiana guardó muchas de sus obras. Más tarde, Tomás de Aquino unió las ideas de Aristóteles con la fe en nuevos textos.
Tomás de Aquino creía que la razón y la fe podían trabajar juntas. Usó a Aristóteles para explicar preguntas sobre Dios, la vida y el propósito humano. Durante el Renacimiento, las personas volvieron a estudiar el conocimiento antiguo. Algunos respetaban a Aristóteles, pero otros empezaron a probar y dudar de sus ideas. Científicos como Galileo descubrieron que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés como creía Aristóteles. La Iglesia, que confiaba en Aristóteles, no estuvo de acuerdo. Aunque Galileo tenía razón, lo obligaron a decir que estaba equivocado. Aún así, el amor de Aristóteles por aprender mostró que preguntar y probar busca la verdad. Pensadores posteriores encontraron más errores en la ciencia de Aristóteles. Por ejemplo, William Harvey mostró que el corazón mueve la sangre, no el hígado. Otros, como Lord Kelvin, mostraron que el espacio cambia con el tiempo. Aristóteles creía que las estrellas y planetas no envejecían ni se movían distinto. Aunque partes de su ciencia eran incorrectas, su forma de pensar ayudó a que futuros científicos usaran la razón, observaran bien y cuestionaran ideas. De los millones de palabras que escribió Aristóteles, solo una parte pequeña ha llegado hasta hoy. Aunque se perdió mucho, aún quedan más o menos 1 millón. Estos escritos fueron guardados por editores como Andrónico. Gracias a él, la gente pudo leer las ideas de Aristóteles y usarlas en nuevos estudios y escuelas. Las ideas de Aristóteles siempre tendrán un lugar en el aprendizaje, no solo por lo que acertó, sino por cómo mostró la forma de buscar la verdad una y otra vez.